Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues primero que nada, le damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido pues venir a hablar de su palabra, pero sobre todo venir a aprender de su palabra. Como ya todos saben, algunos me conocen, pues mi nombre es Israel Trujillo y pues yo vengo aquí de la Catedral de Rino y pues como les digo, es un placer venir a compartir la palabra de Dios, venir a hablar de lo poquito que sé, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho, yo no soy un predicador, yo soy un burrito, pero vengo a hablar de lo poquito que sé. Y por eso en estos momentos, mis queridos hermanos que estamos escuchando, hoy vamos a hacer un procedimiento un poco diferente. Vamos a seguir esto de un poquito diferente por tratar de que todo sea mejor, hermanos. No es de que porque nosotros nos sentamos cómodos o algo, esto es para que todo sea mejor como Dios lo va pidiendo para entender mejor las cosas. Entonces, pues vamos a ponernos en estos momentos en la presencia, en las manos de Dios. Vamos a pedirle que hablan nuestros oídos espirituales. Vamos a pedirle que sea Él el que conduzca esta prédica, esta plática, como que cada quien tomarlo, esta conferencia, como cada quien quiera, pero que abra nuestros oídos espirituales y nos dé esa valentía a nosotros que estamos de este lado para poder llevar su palabra, hermanos. Y entonces pues vamos a dar principio con la primera lectura, que la primera lectura se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 41, y pues ahí siguen los versículos, pues están un poquito complicados, pero vamos a comenzar. Y esta lectura, mis queridos hermanos, yo les voy a decir, es una de las lecturas del Antiguo Testamento que nos deja una enseñanza tan grande, hermanos y hermanas, de cómo fue la vida de José, ¿verdad? Algunos, yo pienso que todos hemos escuchado José, supimos qué pasó con José y todo esto, ya se les ha venido hablando de esto estos días. Entonces, mis hermanos, vamos a ver hasta dónde es Dios de grande, hasta dónde alcanza su misericordia cuando Dios tiene algo para cada uno de nosotros, porque Dios no se queda con nada. Y aquí vamos a ir mirando, vamos a ir escuchando y vamos a aprender cómo fue esta historia, mis hermanos, y por qué fue, ¿verdad? Bueno, entonces dice, en aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, todos los países iban a Egipto para comprar víveres y José remediar la carestía. Los hijos de Jacob junto con otros fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y sin embargo, como a desconocidos les preguntó con severidad, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los mantuvo en la cárcel. Al tercer día José los mandó sacar y les dijo, yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traerán a su hermano menor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad, y así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían unos a los otros, con razón estábamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso,
Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: ¿no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño? Y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Esta es, hermanos, palabra de Dios. Pues mis queridos hermanos, esta lección, ¿verdad? Como les decía yo al principio, nos deja una gran enseñanza. Sabemos de lo que ocurrió con José, ¿verdad? Los hermanos pues lo regalaron, lo vendieron, hicieron trato con él, negocio, quién sabe qué hicieron, lo echaron incluso a un hoyo y toda esa historia, ¿verdad? Pero fíjese lo grande que es Dios. Este José fue recogido o llevado por la persona que lo compró, como sea, pero José pasó a ser una gran persona, aunque también tuvo muchos problemillas por ahí, pero sin embargo, Dios lo acogió, Dios le dio, lo hizo grande ante el pueblo de Egipto. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, como en todo tiempo, ¿verdad? Que hay necesidades, a veces hay tiempo en que todo mundo tenemos necesidades. Y eso pues es imposible de evitar. Y pues, como sabemos, mis hermanos, muchos de los que estamos en este país, pues emigramos de nuestros países a venir a este país a buscar la mejor forma de vivir, a buscar una vida mejor. Y en aquellos años, mis hermanos, pues no era la excepción. Nada más, simplemente, mis hermanos, lo que aquí se habla es de que en un país que era Egipto, pues había todo lo que necesitaban los otros países me imagino que más pequeños, más pobres. Sin embargo, no todos tenían la dicha de venir a Egipto y arreglar sus necesidades, porque venían a comprar. Entonces venían pues los que tenían dinero, los que estaban más acomodados. Si no, pues se repite la historia que a veces nos pasa a nosotros, los que estamos pues fregados o lo que sea, pues vemos muchas necesidades. Y si dijéramos que en tal estado, tal ciudad están las cosas mejor, pero si no tenemos cómo mover la cosa, pues seguimos igual. Y en este caso, mis hermanos, Dios pone a sus hermanos en el camino de José y pone a José en el camino de ellos. Ahora, mis hermanos, hagamos un poquito de análisis de nuestra vida. Hagamos un paréntesis en nuestras vidas, en nuestro corazón, y pongámonos a pensar. Cuando se fue aquella historia de José, que no lo querían por envidia y todo, muchas veces, mis hermanos, en nuestras familias, a veces sucede lo mismo. A veces hay celos entre hermanos, hermanas, familia, por una cosa o por otra, mis hermanos. Gracias a Dios yo no he sabido de un caso similar a este, pero sí nos hemos dado cuenta de que ha habido problemas, corajes, por cosas que no tienen sentido, siendo pues hijos del mismo papá, incluso a veces de la misma mamá. Y aquí a lo que voy es de que a José le tenían envidia todos los demás hermanos. Incluso aquí nos habla uno que estaba arrepentido, que él no quería, pero no hizo nada en el momento por salvar a su hermano. Sin embargo, hoy estaba pagando la misma consecuencia que tuvieron todos. Pero veamos, mis hermanos, la grandeza y el poder de Dios. ¿Cómo iba a pasar esto? ¿Cuánto tiempo pasó? No nos dice la palabra de Dios qué años pasaron o cuánto tiempo sería la edad. Sin embargo, mis hermanos, para estos tiempos, José pues ya decía aquí la palabra de Dios, que era el gobernante de todo Egipto. Entonces, aquella cosa que los hermanos habían regalado, habían vendido, pues Dios lo había alzado, lo había dado un poder, porque ser gobernante no es cualquier cosa. Y dice Dios, y su palabra ahorita nos decía, de que cuando llegan a Él los reconoce. El punto es este, mis hermanos. ¿Qué sentiría José al ver a sus hermanos postrados ante Él? Ellos no lo reconocieron, a menos eso dice la Escritura.
A lo mejor sí, a lo mejor no, pero aquí nos dice que no lo reconocieron. Pero él, mis hermanos, haber reconocido su propia sangre, haber reconocido, haber recordado lo que había pasado con él tiempo atrás, ¿qué sentiría él en su corazón? O a veces nosotros, hermanos, aquí es donde está el punto. A veces nosotros que duramos enemistados con un hermano de sangre, por decirlo, o un hermano de la comunidad, por cosas que a veces no tienen sentido, hermanos. Y cuando Dios nos pone en el mismo camino, ¿a poco no nos da alegría de ver a aquella persona? ¿A poco no nos da alegría, no nos late el corazón fuerte de volver a saludar a aquella persona o de volver a hablar con aquella persona? Quizás en el pasado fuimos amigos, fuimos compañeros, fuimos lo que sea, pero por algo sin sentido perdimos el contacto. Y perdimos el contacto, mis hermanos, no nada más de vernos, nos dolió en el corazón. Y aquí es el punto este. Creemos José, tan preparado, no haber sentido coraje al ver a sus hermanos o no haber dicho, hoy me las van a pagar, hoy es la mía, hoy me las voy a cobrar. No, siente tristeza de ver lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra de Dios que los mete a la cárcel, no por malo, mis hermanos, no por malo. A lo mejor por haber, si lo reconocían o a ver qué pasaba, pero no era por malo. A menos no creo que fuera la intención. ¿Por qué tenía que hacerlo? Para cumplir lo que estaba escrito. Sin embargo, el relato, mis hermanos, que les dice él que los acusa de algo que no eran, sabiendo ellos que no eran, pero ante el rey, pues no podían, ante el gobernador no podían defenderse. Eso pasó cuando él era un niño y ellos eran mayores, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, Dios no se queda con nada. Dios al que quiere y abre su corazón hacia Dios, Dios lo hace grande. Y José abrió su corazón, mis hermanos, a pesar de lo que había sufrido, a pesar de lo que había pasado con él abrió su corazón. Y Dios lo agrandó, lo hizo grande. Mis hermanos, cuando José les dice a ellos que vayan, que se va a quedar uno detenido y todos, mis hermanos, ahí estamos viendo, mis hermanos, que a pesar de que era el rey, tenía un corazón noble. Porque si en su corazón hubiera habido otra cosa, no los suelta o simplemente no les vende o ¿saben qué? Váyanse, no quiero saber de ustedes nada. Él sabía que dejando a uno con él, ellos iban a regresar. A lo mejor se iban a encontrar otra vez, a lo mejor iban a hablar o a lo mejor se iban a descubrir quién era en verdad uno de otro. ¿Y a poco eso no es bonito, mis hermanos? Que entre familias vuelva uno a reencontrarse. A veces las circunstancias nos obligan, como en este caso, ellos fueron en busca de la ayuda que necesitaban. Pero ellos no sabían que la ayuda que ellos necesitaban iba a depender del que ellos habían desechado de sus vidas, del que ellos habían quitado de su camino. Es triste, mis hermanos. Es triste, mis hermanos. Esta es una historia real del Antiguo Testamento, bíblicamente, pero cuántas historias, mis hermanos, hay en nuestras vidas. Cuántas historias han pasado similares que la gente no nos enteramos. Por una envidia u otra dejamos de hablarnos o le deseamos lo peor a aquella persona cuando somos de sangre, mis hermanos. Y aquí vemos, mis hermanos, de que el mal no está ahorita. Esto pasó hace muchos años y sigue pasando, mis hermanos. Pero en aquellos años y en estos tiempos Dios sigue dándonos su misericordia. Dios sigue siendo el grande, mis hermanos. Para Él nada es imposible. Si una necesidad se nos pone en el camino, no sabemos qué persona es la que nos va a ayudar a través de Dios nuestro Señor. Porque en este caso no era José, era Dios, pero José estaba de intermedio para que de Egipto saliera la ayuda para todos los países.
Y dice la palabra, el faraón dio la orden, vayan con José y hagan lo que él les diga, fíjese. ¿Dónde más por ahí en la Biblia nos dice, hagan lo que él les diga? Entonces, mis hermanos, todo esto, mis hermanos, hablar de la palabra de Dios, no es que sean historias inventadas por uno, mis hermanos. No es que sean historias contadas porque las leí nomás. Son historias que hay que llegarles al fondo de la palabra, mis hermanos. Hay que sacar de lo más profundo del corazón lo que más nos impacta. Y en este caso, en lo personal, a mí me impacta eso, de ver toda la historia y a dónde vamos a recurrir con nuestros hermanos. Entonces, mis hermanos, si por ahí alguno de nosotros estamos enemistados con alguien, un familiar, algo, no esperemos a que tengamos necesidad para ir a buscarlo. Porque a lo mejor la ayuda no sabemos de quién nos la va a dar. Y a lo mejor no todos van a tener el corazón que tuvo José de humildad, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Abrir el corazón y evitar cualquier cosa y ser amor. Porque Dios es amor. Y aquí lo volvemos a ver, que Dios a través de su amor tan grande, pues hubo para que el mundo que vivía en ese tiempo saciara sus necesidades. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar ahorita a lo que es el Evangelio. El Evangelio del día de hoy, mis hermanos, se encuentra en Mateo 10, del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Pues mis queridos hermanos, aquí miramos de cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿verdad? Cuando hizo su equipo de trabajo, cuando hizo su gabinete, ¿verdad? Por decirlo. Pero vamos a ver, mis hermanos, si miramos en esto y hemos leído la escritura, las historias, algunos van más allá de las historias, y podemos sacar, mis hermanos, de que estos hombres, estos que él llama, sus discípulos, pues no eran gente preparada, no eran doctores, no eran ingenieros, no eran empresarios, ¿no? Eran personas humildes, trabajadores, quizás para muchos de la clase más baja, porque pues dice que eran pescadores, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, leyendo yo las historias, pues un pescador era como un obrero, o sea, personas sin título, personas sin nada. Pero aquí, mis hermanos, Dios, Jesús, no miró el rango de cada persona, ni miró el título universitario que hubieran tenido. Quizás miró sus cualidades, quizás miró otras cosas. Pero lo que yo les aseguro, mis hermanos, que Él sabía lo que había en su corazón. Él puso su mirada en sus corazones de esos hombres. Sin importarle, como les decía, sus grandezas, sus títulos, nada de eso. Él sabía que en esos corazones su palabra iba a quedar sembrada.
Él sabía que hablándoles a estos hombres iban a hacer obediencia, no iba a batallar con ellos. Sin embargo, pues hemos visto en las historias de que por ahí se le ponía a veces rebelde Pedro, que era el más rebelde, por ahí se le ponía medio rebeldón. Pero mis hermanos, son cosas que tenían que pasar, porque hay que ver también que Jesús en esos momentos, aparte de que era Dios nuestro Señor, era hombre también, mis hermanos. Y vemos, mis hermanos, de que en este momento, ¿para qué llamó Jesús a estas personas? ¿O cuál fue el ministerio de estos 12 apóstoles? El ministerio que Dios fundó, mis hermanos, es un ministerio que hasta la fecha lo tenemos, que es en nuestra iglesia, mis hermanos. Fueron los fundadores de la iglesia. El fundador principal sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. No hay quien diga lo contrario. Él fue el fundador. Sin embargo, Él iba a ocupar de más gentes, mis hermanos, y hace el llamado a estas personas. Muchos de los que estamos ahorita podremos decir, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Y eso ya los llamó, ¿y a mí qué, verdad? Pues no, mis hermanos, eso fue hace muchos años. Jesús nos puede hacer el llamado en este momento, a ti y a mí, mi hermano, mi hermana. Si Jesús quiere, nos hace el llamado para lo que le podamos servir. Volvemos a lo mismo. ¿Yo de qué le sirvo a Dios si yo no sé, por ejemplo, a leer la Biblia? Yo no sé. Pues Dios, mis hermanos, nos ha dado una cosa, mis hermanos, un aprendizaje. Y de ese aprendizaje viene, por ejemplo, una enseñanza, mis hermanos. Y todo eso se consigue a través de la humildad y abrir el corazón, mis hermanos. Porque estas personas, aunque fueran lo que fueran, tenían una familia, tenían algo aparte del seguimiento a Jesús. Sin embargo, a ellos no les importa que se quede atrás. Ellos, igual que Jesús, sabían que siguiéndolo iban a llegar lejos donde Jesús quería. Si en este caso, mi hermano, mi hermana, Jesús nos hiciera el llamado, lo que estemos haciendo en este momento, dirás que es de locos, a lo mejor sí, pero si Jesús nos hiciera el llamado ahorita, sígueme, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿O qué le diríamos? Le doy de comer a mi esposo, voy con mi esposa a decirle esto, lo otro, veo a mis hijos. Quizás no, ¿verdad? Quizás no haya tiempo para eso. El llamado, mis hermanos, es cuando Dios no lo hace, mis hermanos. Que Dios sabe que no nos va a decir que dejemos la familia, que no nos va a pedir algo así, mis hermanos. Es que muchos queremos verlo de esta manera. Dios nos hace el llamado a que trabajemos en su obra, a que trabajemos en su iglesia, a que llevemos el mensaje los que podemos, porque aquí también dice nuestro Jesús que Él los envía, vayan y lleven la palabra de Dios. Y ya sabemos que viene lo demás, impulsan demonios, todo esto es por obra de nuestro Señor y porque ellos abrieron su corazón. Entonces, mis hermanos, muy sencillo, si vemos lo que Jesús hizo con esos hombres que no tenían en sí nada de grandes, Dios los hizo grandes, mis hermanos. Y lo mismo puede hacer conmigo y contigo si le abrimos el corazón. También podemos ser esas personas que nos ha enviado a llevar la palabra, a hacer las obras buenas, ayudar en lo que se pueda, en su servicio, en todo, mis hermanos. Eso es el llamado que Dios nos hace. Hay gente muy inteligente, mis hermanos, y a mí me consta, gente bien preparada, pero no quieren seguir el camino de Dios. No quieren colaborar con todo lo que Dios les ha dado. Porque un doctor no es doctor por sus propios méritos, es por gracia de Dios, mis hermanos. Un presidente, una persona no llega a las presidencias por su grandeza, llega si Dios se lo permite, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, todos tenemos un llamado para algo diferente. Y ese llamado, mis hermanos, hay que entenderlo de qué forma Dios nos lo está pidiendo.
Una vez yo recuerdo que una hermana decía que ella no sentía ningún llamado, que porque Dios no le había hecho ningún llamado. Y yo recuerdo que eso se me quedó en mi mente hace muchos años, que esta persona, este sacerdote le contó: Dios te dio un ministerio de ser madre, le dijo. Y ese llamado que Dios te ha dado de ser madre o ser padre, hay que llevarlo lejos, mis hermanos. Sacar nuestra familia adelante. O sea que todos tenemos un llamado, de una forma o de otra. Muchos son llamados al sacerdocio, a diferentes formas, pero el llamado, mis hermanos, siempre Dios no lo hace. Quizás ha pasado el tiempo y me agarró dormido cuando me hizo la invitación, o a lo mejor para mí no era el momento que yo tenía que estar en el servicio de Dios. Pero sí te digo una cosa, así como Dios hizo de estas personas grandes, lo puede hacer con nosotros, si nosotros nos prestamos y escuchamos lo que Dios quiere de nosotros. Porque aquí nos deja bien claro, mis hermanos, cuando Él les llama a estas personas, te lo vuelvo a repetir, no eran deletreados como luego dicen, eran personas humildes, trabajadores, quizás porque más pobres que nosotros, o como quieras llamarlo, pero abrieron su corazón y Dios los hizo grandes, mis hermanos. Y les dio una tarea, y les dijo también, mis hermanos, vayan a buscar mis ovejas perdidas. Fíjese, la tarea, hermano, hermana. Y esa tarea nos la está dando hoy a ti y a mí. Vayan y busquen mis ovejas perdidas. En nuestro mundo diario salemos donde salemos y miramos una ovejita perdida por ahí, mis hermanos, que tiene hambre, que tiene frío, que no tiene que vestir. Nos hemos tocado el corazón y hemos ido a ese hermano a ofrecerle algo. Ahorita con estos calores, una botella de agua de perdido. Es el llamado que Dios nos está haciendo, hermanos. Y esas ovejas no es que anden perdidas, mis hermanos, andan un poquito extraviadas. Ocupan de un consejo, a lo mejor, un puchoncito al camino de Dios. Porque yo te digo una cosa, si uno se decide, Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Pero también Dios quiere algo de nosotros, mis hermanos, que nosotros podamos hacer algo por Él, por su obra, por su trabajo, por todo. Un ejemplo muy sencillo, cuando vemos en la historia de Lázaro, ¿qué dijo Jesús? Quiten la piedra. Él lo hubiera quitado, para Él no hay nada difícil, pero sin embargo, quiten la piedra. Tenemos que poner algo nosotros de nuestra parte. Y en esto les dice, vayan y busquen mis ovejas perdidas. Y no vayan con paganos. No vayan con gente que se cree todo, que se cree lo máximo. Vayamos por los que andamos en el camino perdidos. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, que estamos ahorita en el camino, hemos andado perdidos? Y hubo alguien que nos dio la mano para regresar al camino. Hubo alguien que tuvo lástima de mí. Hubo alguien que me dijo, hermano, vamos a la iglesia. Hermano, vamos al camino de Dios. Hubo alguien, mis hermanos, pero ese fue enviado por nuestro Dios, o fue el mismo Dios el que nos hizo el llamado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, está muy sencillo, muy fácil de entender lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. No está difícil. Lo que Dios quiere de nosotros es que abramos nuestro corazón y seamos obedientes. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar al Salmo del día de hoy. Y el Salmo es el Salmo 32. Y dice así: muéstranos, Señor, tu misericordia. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran para siempre. Los planos de su amor todos los siglos.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Pues bueno, mis queridos hermanos, si miramos el Salmo del día de hoy, ¿cómo nos llevó a las dos lecturas que leímos el día de hoy? Estos hermanos tenían hambre y fueron a buscar a José para saciarse. Muéstranos, Señor, tu misericordia, dice el Salmo. Y aquí el Salmo nos está mostrando, mis hermanos, en estas lecturas, la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, no es que sea algo difícil de entender, mis hermanos. Es tan solo abrir nuestros corazones y pues hacernos cargo, hacernos responsables de nuestros errores a veces y reconocer que hemos fallado con humildad, mis hermanos. Que nos hemos equivocado, pues sí, y en este caso miramos, los hermanos se equivocaron con José. Sin embargo, a través de la inmensa misericordia de Dios, José los ayuda. Y en el Evangelio nos hablaba también muy claro, mis hermanos, del llamado de nuestro Señor, de los discípulos a través de nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, si por ahí en nuestra mente un llamado, sentimos la curiosidad, sentimos la inquietud, por ejemplo, de cantar en un coro, una iglesia, es el llamado que Dios nos está haciendo. Si sentimos la necesidad de leer más las escrituras, es porque Dios nos está preparando para un día llevar esa palabra a los más necesitados. Pero nunca nos quedemos con lo que siento. Pongámoselo a Dios en las manos, mis hermanos. Porque los planes de Dios son perfectos, son eternos, dice su palabra. Y cuando el plan se hace con amor, es porque viene de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar ahorita ya la oración final, mis hermanos, para que en estos momentos donde tú te encuentres, la necesidad que tengas, el problema que estés pasando, la enfermedad, no sé cuál sea tu problema y tampoco sé qué quieras ofrecerle a Dios en este momento, en esta tarde, que de antemano pues Dios sabe lo que hay en cada corazón de nosotros, pero también mi hermano, mi hermana, Dios quiere oírlo de nosotros. Dios quiere oír cuál es mi necesidad que tiene Israel en esta tarde, en este día. ¿Qué es el problema que él tiene? No es igual que la hermana Elena, por decirlo, le ponga el problema mío a Dios en sus manos cuando Dios quiere oírlo de mí. También a ella la va a escuchar porque es intercesora. Pero mi hermano, hagamos lo que Dios nos pide. Abramos nuestro corazón para que Él entre y escuche qué es mi necesidad. En estos momentos, mis hermanos, por ejemplo, los presos, los enfermos, todo lo que tú veas que hay necesidad, pónselo en las manos de Dios. No te quedes callado o no te quedes esperando que alguien más lo haga. Porque por decirlo, a veces es fácil pedir por los enfermos, pero yo no pido porque alguien más va a pedir. No, mi hermano, si te sale de tu corazón o sientes esa inquietud, hazlo. Pónselo a Dios en sus manos. Por eso, Señor Jesucristo, en esta tarde te ponemos todas las necesidades, Señor. Te ponemos todas las necesidades del mundo entero. Tú sabes lo que hay en cada corazón, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, por todas esas personas que están en la calle, por la razón que solo tú conoces, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por todas esas personas que no tienen un empleo y que han buscado desesperadamente, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, por todas esas personas que se encuentran en las cárceles, que se encuentran privados de su libertad, por haber cometido un error humano, mi Señor. Te pedimos por todas esas personas que están en esos hospitales, mi Señor, en esas camas, en esos pasillos de tristeza. Te pedimos por todos ellos, Señor Jesús, y te pedimos que a través de tu inmensa misericordia vayas a esos pasillos, a esos lugares y los consueles, Señor.
porque para ti nada es imposible, Señor. Te ponemos en tus santas y benditas manos todas esas madres, esas jóvenes, adolescentes, embarazadas, que están pensando en abortar a esa criatura, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que pases tu mano llagada sobre esos corazones, sobre esa mente, y que esa idea se deshaga, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, por todas esas personas que están en los vicios, llámese el vicio que sea. Te pedimos, Señor Jesucristo, por el hambre que hay. Te pedimos, Señor, por tu siervo el Papa Francisco, para que le des fuerza, le des salud. Te pedimos por tus sacerdotes, por esos hijos tuyos que has consagrado a ti, Señor. Te pedimos por los apóstoles, por los obispos del mundo entero, Señor, para que a través de tu misericordia sepan llevar tu iglesia como tú quieres, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por nuestras iglesias, por nuestras comunidades, Señor, para que seas tú quien haga la invitación a estas personas a ir a tu iglesia, Señor Jesús. Y seas tú, Señor, a través de tu palabra, quien les abra los ojos, nos abra los oídos espirituales para ver, Señor Jesús. Porque tú dices en tu palabra que tú eres la luz, eres la verdad y eres la vida. Pero dame esas palabras, Señor, para entender ese misterio, Señor, y confiar plenamente en ti, Señor. Por eso, Señor Jesús, estamos confiados en que todo lo que te hemos pedido en esta tarde, Señor, ha llegado a tus oídos. Y te pedimos que se haga la voluntad tuya, Señor, no la de nosotros que te lo hemos pedido, que se haga tu santa y bendita voluntad como tú lo quieras, Señor. Por eso, Señor Jesucristo, en esta tarde nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Y nos vamos, Señor Jesús, llenos de ti, confiando, Señor Jesús, que al salir estas puertas, tú vas a ir conmigo de la mano, me vas a llevar cargado, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos cuides, que nos ilumines y que nos lleves a nuestros lugares, a nuestras casas. Lo que estemos haciendo, Señor Jesús, te lo ponemos en tus santas y benditas manos. Y confiamos, Señor, plenamente en ti, Señor, porque para ti nada es imposible, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todas esas maravillas que tú haces, por todas esas cosas enormes que haces en nuestras vidas. El habernos dado un despertar esta mañana, el habernos permitido cumplir con nuestras obligaciones o los que estamos haciéndolo en este momento. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque cada día eres lo máximo para todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque confiamos plenamente y sabemos que tú no nos abandonas. Y a ti, mamita María, ¿cómo no darte gracias, Señora? ¿Cómo no decirte gracias? Porque siempre estás intercediendo ante tu Hijo por todos nosotros. Y nos despedimos diciéndote estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, fue un placer haber compartido con ustedes esta tarde. Y pues ya saben, yo siempre les pido una oración por nosotros que estamos de este lado, por los que trabajamos en este ministerio. Una oración, un Ave María, un Padre Nuestro, lo que sea de tu corazón, Dios lo va a escuchar, mis hermanos. Y para nosotros creemos que es una gran bendición saber que alguien está orando por nosotros, porque dice
Tú oras por mí y yo oro por ti. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los cuide y ahí estamos.